Ok. Excelente, Andrés, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz, buenas noches. Qué bueno. Verónica, buenas noches. Lisette. Ahí estamos. Buenas noches. No sé si para dar inicio a la clase de este día martes 20, antes de dar inicio, preguntarle si hay algunas consultas, algunas dudas de los temas que hemos estado viendo, alguna inquietud, para que me la pregunte y la vamos a procurar responder. Algo que haya quedado por ahí en duda para ir como completando aquellos puntos que no quedan a veces claros en la ponencia. No, Lick, en lo personal todo claro. Ok, excelente. Excelente, muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar entonces con la continuidad de lo que hemos estado viendo a través de las clases anteriores que hemos estado dando, de tal manera de que podamos avanzar un poquitito acá con esto. Estuvimos así como en una forma de retroalimentación hablando acerca de las clases de normas que hay, y aquí están las normas sociales. Anteriormente habíamos visto las normas jurídicas con sus características y habíamos dicho que dentro de las características existe la coercibilidad. Coercible quiere decir hacer cumplir por la fuerza, ¿verdad? Heterónoma, ¿verdad? Que el que crea la norma es diferente al que la debe de cumplir. En este caso, el que crea la norma es el Estado, por ejemplo, a través de la Asamblea Legislativa, y nosotros, la sociedad, somos los que tenemos que cumplir con esa norma. Perfecto. Y de ahí, pues, las normas sociales, que más que todo son normas que regulan conductas en la vida social, de tal manera de que la relación entre las personas sea amena, sea cordial. Y estas reglas sociales nos conducen pues a ciertas circunstancias o momentos determinados de comportación con las demás personas, ¿verdad? En este caso, la regla social o la norma social es diferente a la norma jurídica, porque la norma jurídica trae aparejada una sanción, puede ser multa, cárcel, cualquier otra sanción, pero las normas sociales no traen aparejada sanción alguna. La única sanción es la crítica de la gente al ver que no somos, a lo mejor no tenemos modales de comportamiento. Y en este sentido, podemos poner, por ejemplo, el que usted llegue donde está un grupo de personas y nos salude. Como que entrando a la clase yo lo entre y le diga, vaya jóvenes, el tema es este y este. Y nos salude. No diga buenas noches. No, sencillamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la sanción que voy a recibir va a ser el reproche, el comentario de la conducta inapropiada mía dentro de la sociedad. Entonces, las normas sociales son precisamente esos comportamientos dentro del grupo de personas que debe de ser ameno, cortés, ¿verdad? Que no se salga pues de los límites naturales del decoro, ¿ok? Y las normas morales, que es otra clase de normas, ¿verdad? Estas, más que todo, van atribuidas a la voluntad de las personas. Estas normas morales son incoercibles, es decir, que no tiene aparejada una obligación de hacerlas, ¿verdad? Porque su cumplimiento es de carácter espontáneo. Si usted tiene buena voluntad y espontáneamente usted tiene una actitud muy propia de una persona culta, una persona con cultura, con educación, entonces
estas normas morales que son autónomas, que nacen de su voluntad, ¿verdad? Estas normas le van a dar a usted, ¿verdad? Una imagen de su persona ante las otras personas que le rodean. Entonces, las normas sociales son las normas con las que usted se comporta con el resto de la sociedad. Y las normas morales es lo que yo hago, ¿verdad? Es como que yo me presente ante ustedes sin camisa, por ejemplo, ¿ya? Enseñando todo aquí sin camisa y es falta de moralidad, pues si ustedes van a decir, uy, el profesor ahí, qué feo se está presentando. ¿Y qué me van a hacer ustedes? Nada. No me van a meter preso, no. Pero la sanción va a ser el señalamiento a una actitud que no es la correcta. Esas son las sanciones que la misma sociedad impone. ¿Ok? Si algo no entiende con esto, por favor, deténgame y vamos a explicarlo otra vez. Bien. Como hemos venido diciendo de que hay diferentes clases de normas y esto lo vimos por aquí atrás en estos ganchitos, ¿verdad? Hemos dicho que las normas son jurídicas, sociales, ya las vimos, morales, y la cuarta, que es las normas jurídicos generales, que es la que vamos a ver ahorita por acá. En este sentido, entonces, nos enseña que este tipo de normas pueden ser jurídicos generales y pueden ser jurídicos individuales. Las normas jurídicos generales son aquellas que son atribuibles a una conducta, pero con un número determinado de individuos. Por eso es que son normas jurídicas generales, porque abarca a un grupo determinado de personas. Y las normas jurídicos individuales van dirigidas a uno, ¿verdad? O a X o a Y individuo de forma personal. Es decir, que se refiere a un grupo perfectamente determinado de personas. Y son de carácter, como lo dice acá, jurídicos individuales, son de carácter personal. Y las normas jurídicos generales, que son las que tienen que ver con un conglomerado de personas. Muy bien. Vamos a ver entonces, con respecto a la ley, las características de la norma del derecho, ¿verdad? De tal manera de que las características son aquellas que individualizan o que por A o B motivo podemos tener como el conocimiento de la ley como tal. Entonces, la norma de derecho dictada, fíjese bien, esta norma, es decir, la ley es una norma. El artículo 1 del Código Civil dice que la ley, la definición que da, dice que la ley es la expresión de la voluntad soberana, ¿verdad? Que de forma prescrita manda, permite y prohíbe. Tres cosas tiene la ley. La ley hace un mandamiento, manda. La ley le puede permitir y la ley le puede prohibir. Entonces la ley se vuelve para nosotros una norma jurídica que nos dice qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Mire qué interesante. Entonces, dentro de esas características, la ley es una norma de derecho. Que esta ley se dicta por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se promulga y se sanciona por la autoridad pública. Ya vamos a ver más adelantito la formación de ley. Pero así a grosso modo decirles cómo es que se crea una ley. Por ejemplo, ustedes como empresarios van a conocer leyes como la ley tributaria. Vamos a conocer leyes como el Código de Trabajo que tiene que ver con ustedes. Leyes como leyes penales también. Entonces, todo este tipo de leyes que son normas jurídicas se crean mediante la Asamblea Legislativa. Entonces, la Asamblea Legislativa y en la discusión arma una ley y la aprueban los diputados por mayoría. Cuando los diputados la han aprobado esa ley, se la mandan al señor presidente.
para que el señor presidente de la República haga cualquiera de tres cosas. Al llegarle a la ley que crearon en la Asamblea, el presidente puede aprobarla, ¿verdad? O sea, sancionarla se llama, cuando la aprueba. Y si está correcta la ley, la sanciona, vaya, perfecto. Como también puede vetarla. Es decir, esta ley no me parece porque es inconstitucional, la voy a vetar. Entonces rechaza la ley y vuelve a la Asamblea Legislativa. Luego, también de las tres cosas que el presidente puede hacer, como ya dije, sancionarla, o sea, aprobarla. Segundo, vetarla, o sea, rechazarla. O tercero, hacerle observaciones a ciertos artículos de la ley, que son tres facultades que puede tener el presidente en todo caso. Por las noticias ustedes han oído, ¿verdad? Que dice que la Asamblea mandó tal ley y el presidente Bukele la sanciona, dice, o sea, la aprueba, la firma y luego la publican. Pero también se dan los casos en que, vaya, según las noticias que se oían antes con la Asamblea anterior, mandaban una ley donde el presidente y él la vetaba, la rechazaba. Entonces, por ahí ya lo vamos a ver más a detalle eso, se los estoy adelantando. Y se los adelanto porque dentro de las características que la ley tiene, está precisamente en su formación de dictarse, promulgarse, de sancionarse o de vetarse, ¿verdad? Que son diferentes procedimientos que puede llevar para crear esa ley. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de la ley en sentido estricto, ¿verdad? Cuando hablamos de la ley en sentido estricto, estaríamos entonces diciendo acá, la ley en sentido estricto, estamos diciendo que la ley es una regla de derecho directamente emanada del poder legislativo, ¿verdad? ¿De dónde emana la ley? ¿De dónde nace la ley? Del poder legislativo. Que hoy ya no es poder, antes decíamos los tres poderes del Estado, hoy son los tres órganos del Estado. Legislativo, ejecutivo, judicial, son tres. Pero la ley en sentido estricto es una regla de derecho que nace del poder legislativo, es decir, nace de la Asamblea Legislativa, ¿ok? Con aprobación, ¿verdad? Y sanción del poder ejecutivo, lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Que quien la sanciona o quien la veta es el poder ejecutivo, es decir, el presidente de la República. Y cuando hablamos de promulgarla, mire, promulgación de la ley, cuando hablamos de promulgarla, quiere decir de que es el momento de que se publique en el diario oficial. Entonces, esos son los pasitos que lleva, por eso la ley en sentido estricto nace esa regla directamente a través de estas vías. Y la ley en sentido amplio, ¿verdad? Podemos decir que es una regla abstracta y obligatoria de la conducta. Oiga bien, ¿por qué es abstracta? Porque aunque yo la pueda ver en los códigos, pero no es algo así como la ley no la puedo tocar, no. La ley es un mandamiento que está ahí. Por consiguiente, esa ley abstracta es una regla abstracta y esa regla abstracta sí se vuelve obligatorio, ¿verdad? Se vuelve obligatorio. ¿Para qué? Para regular las conductas, ya lo hemos dicho, de cada uno de los seres humanos, ¿sí? Y esta ley es de naturaleza general y permanente. ¿Por qué? Esta ley se vuelve de naturaleza general y permanente porque va a estar ahí en el tiempo y tenemos leyes, por ejemplo, el Código de Trabajo es una ley viejísima de años, y entonces ahí está permanente, ¿verdad? Entonces, esta ley, por consiguiente, ¿verdad? Se refiere o se hace, ¿verdad? A un número indefinido de personas, todas aquellas personas que son salvadoreñas, por ejemplo, ¿verdad? Donde se recogen actos y se recogen hechos, acciones, ¿verdad? Conductas que las personas presentan y que a través de esa conducta que la persona presenta, si esa persona presenta una conducta negativa,
entonces la ley le va a obligar, mire, es coercitiva, el derecho es coercitivo, la ley le va a obligar a que, a que se comporte con una conducta adecuada, si no, la misma ley le puede dar sanciones a la fuerza, ¿verdad? Lo obliga a que tenga una conducta aceptable. Si hablásemos, ¿qué haría, por ejemplo, el Código de Trabajo como ley? En el caso de ustedes como administradores de empresa, podríamos decir entonces que el Código de Trabajo obliga a que ustedes como administradores de empresa o gerentes respeten las reglas en cuanto a la relación con los empleados. Como decíamos la ocasión anterior, imagínense que ustedes, se les ocurre, usted es gerente de una empresa. Y dice, este pelo parado que está aquí me cae mal, fuera, y lo quita, pues. Lo echa, este negrito me cae mal, que se vaya, muy feíto, y lo quita, le quita el trabajo. Entonces, ese empleado, él puede acudir ante el juzgado de lo laboral y lo demanda a usted. Entonces viene el juez y lo llama y ¿qué le pasa? No, que me despidió, ¿y por qué? Entonces el juez le va a obligar a que le dé una indemnización. Imagínese usted dice, no, yo no se la quiero dar, vaya. Lo coercible de la ley es que le va a obligar a darle la indemnización al despedido. Entonces, como ve, la ley es de carácter obligatorio. Aquí no es cuestión de que si yo quiero cumplirla o si yo no quiero cumplirla. La ley es de carácter obligatoria y lo que un juez dicte, ni modo, aunque no nos guste, pero tenemos que cumplirla, ¿verdad? Bien. Dentro de las características de la ley vamos a hablar de la generalidad de la ley, ¿ok? Vamos a ver qué es esto de la generalidad de la ley. Vamos a decir entonces que la ley es general, ¿verdad? Aquí está, las leyes pueden ser generales, ¿sí? Porque son aplicables no a determinadas personas o actos en particular, sino que son aplicables en general a todos los actos en general y a todas las personas en general, ¿sí? Entonces, no hay un número determinado, oiga bien, no hay un número determinado o definido de una persona en sí, sino que el número es indeterminado y es indefinido. ¿Ve? Entonces la ley se aplica, por eso es general, porque se aplica a un número indeterminado de personas y a indefinidos actos que las personas realizan. Por eso es que la ley es general. Y la otra característica que vengo hablando de la coercibilidad es que la ley es obligatoria. Mire, la ley es obligatoria. Entonces, nos guste o no nos guste, esta ley, según la dicta el juez, tiene que ser cumplida. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo no cumplo? Si yo no cumplo con la ley, existen órganos judiciales que me van a obligar. ¿Sí? Me van a obligar y me van a imponer una sanción. Así de fácil. Y si no la quiero cumplir, existen los órganos auxiliares a los jueces. Los órganos auxiliares a los jueces, uno de ellos puede ser la policía, por ejemplo. ¿Vea? Si un juez lo manda a citar a usted y usted dice que no quiere ir, no hay problema. El juez lo manda a traer con la policía. Si el juez le dice a usted como empleador o como patrono que debe de pagar la indemnización y usted no la pagó, no hay problema. El juez lo que va a hacer es mandarle a embargar bienes a usted. Pero la cuestión es que la ley es de estricto cumplimiento. La ley debe de cumplirse. Es una característica bien fundamental de la ley que se llama coercibilidad. Es decir, de que la ley debe de cumplirse obligatoriamente. ¿Ok? Me detengo hasta acá por si hay alguna consulta, alguna dudita, háganla por favor. No importa que usted diga, es que lo que voy a preguntar es obvio, es lógico. No, no, no. Si hay preguntas, háganlas con confianza. Lick, yo tengo una pregunta. Sí, Brandon. Y en caso de que sea una persona, digamos, una persona o empresa o institución o organismo de otro país,
de otro país. Buena pregunta. Todas las personas nacionales o extranjeras que violenten la ley, que la irrespeten o que tenga una conducta que la ley castiga, la ley lo va a hacer cumplir. Mire, pero yo soy de México, ¿verdad? Pero si yo en El Salvador cometí un acto que es reprochable por la ley, no importa que yo sea mexicano, estadounidense, ruso, como sea, la ley me alcanza porque todos los actos que se hagan en el territorio de El Salvador van a responder los nacionales y los extranjeros. ¿Le quedó contestada la pregunta, Brandon? Sí, Lick, gracias. Okay. ¿Alguien más? Pregunten, jóvenes. Está bonito este volado. Una pregunta con Sí, respecto casi al mismo tema. Sí. Si un extranjero comete una falta en un país extranjero, pero digamos en su país no hubiera sido de esa manera, en su país las leyes funcionan distintas, en ese caso el extranjero podría pedir apoyo a su embajada en el país. Sí, lo que sucede, y la pregunta es muy buena, Andrés, porque las leyes no todas son iguales. Hay ciertas cosas que aquí están prohibidas, pero en otros países no. Entonces, ¿qué tal? Vaya, veamos un ruso. Para los rusos no está prohibido. Voy a poner un ejemplo hipotético. Es hipotético. Para los rusos no está prohibido que el que quiera tener una arma puede andar armado. Así como en el Medio Oeste, ¿se acuerdan de aquellas películas del oeste? Que todos andan con una pistola aquí en la cintura y es natural. Pero en El Salvador, para poder andar armado necesita tener un permiso. Si usted anda arma y no anda permiso, entonces lo más seguro es que lo van a meter preso por portación ilegal de arma. Bueno, ese delito que está en El Salvador es probable que no esté en la Rusia. Pero viene un ruso a El Salvador y como las leyes de allá dicen que él puede andar armado, pero él aquí en El Salvador anda armado y no anda con permiso, no importa, Andrés, aquí lo van a juzgar por la ley de aquí. Si él dice, no, es que la verdad es de que en Rusia sí se permite, sí, es en Rusia, pero en El Salvador no. Entonces el ruso tiene que cumplir con lo que establece la ley aquí. Bueno, en Estados Unidos, fíjese, como un ejemplo más completo, Estados Unidos, usted sabe que está compuesto por estados, por eso se llama Estados Unidos. El estado de California, el estado de Nueva York, el estado, un montón de estados. Fíjense que las leyes de un estado, estas leyes de acá, de este estado, no son las mismas por lo general de otros estados. Yo tengo entendido que en California la ley permite, por ejemplo, portación de cierta cantidad de marihuana, por ejemplo, ¿verdad? En California. Pero ¿qué tal si nos vamos a otro estado y en el otro estado totalmente prohibida la aportación de ni siquiera un puchito de marihuana, por decirle algo? Entonces, lógicamente, como él está infringiendo la ley de ese lugar, le van a aplicar la ley de ese lugar. Entonces, en el caso de la pregunta de Andrés, no pudiera pedir ayuda a su embajada, sino que la embajada le ponga un abogado, pues, ¿verdad? Y que él alegue de que como allá, pues, en su país se permite, pero aquí no, él no sabía, ¿verdad? Podría ser, pero sí se aplica la ley a todo nacional o extranjero que cometa un hecho o un acto o una acción que sea falta o delito, sí, igual pena. Así es la cosa. ¿Otras preguntas, jóvenes? ¿Estamos bien entonces? Entonces estamos hablando de las características de la ley. Y dentro de las características de la ley estamos diciendo que tiene una formación de ley, que es coercible, es decir, es obligatoria, que es una ley que castiga,
que de estricto cumplimiento. Esas son las características de las leyes. Ahora bien, ¿qué sucedería si la ley no fuera obligatoria, por ejemplo? Yo le puedo cometer un delito a usted y usted me lo voy a demandar, vaya a demandarme. Pues yo me quedo tranquilo porque la ley no hace nada. No, vea, aquí fuera una anarquía. Aquí en El Salvador, aunque estamos en una situación bien difícil con pandillas, con muertos, con asaltos a cada rato, y que hay leyes, y esas se las aplican al que en el momento lo lograron agarrar. Pues. Ahora imagínense ustedes que no existieran leyes que obligan a que cada uno hiciera lo que quisiera. Pues, ¿cuál es el problema? Así de sencillo. Entonces, para eso es la ley. La ley es para orientar en la conducta y también la ley es para sancionar en una conducta. ¿Ok? Para eso es. Vamos a hablar de lo que es la clasificación del derecho. Aquí se nos fue. Vamos a ver, aquí está. Vamos a hablar sobre lo que es la clasificación del derecho. Y dentro de la clasificación del derecho, fíjese bien, tenemos acá, dentro de esta clasificación del derecho, vamos a decir que el derecho puede ser natural. Y vamos a explicar cada uno de ellos. El derecho se clasifica en derecho natural. También lo vamos a clasificar como derecho positivo. Lo vamos a clasificar también como derecho objetivo. ¿Sí? También el derecho lo clasificamos como derecho subjetivo. Puede ser también derecho público. Y también el derecho puede ser privado. Entonces, si yo les preguntara en un examen, ¿verdad? ¿Cuál es la clasificación del derecho? En derecho natural, en derecho, en derecho positivo, aquí está, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho público y derecho privado. Estas 6 clasificaciones corresponden al derecho como tal. Perfecto. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas entonces. Y en este sentido vamos a decir, ¿verdad? De que el derecho natural, más que todo, por eso se llama natural, porque forma parte de la moral, ¿verdad? Es decir, es un derecho que rige la conducta social de los hombres. ¿Verdad? Y que esto a su vez debe de relacionarse con la justicia, con la justicia y el bien común de ese derecho natural. Vuelvo a hablar de derecho natural. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la parte moral personal que rige mi conducta dentro de una sociedad. Entonces, en este sentido, ese derecho se vuelve dentro de esa sociedad, se vuelve obligatorio para todas las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte, vuelvo otra vez a decirlo, es parte de lo moral. ¿Sí? Es parte de lo moral. Es decir, que es parte natural de nosotros, intrínseca, que nos corresponde como ser humano, en lo moral, en el ser mismo de nosotros, de la forma de actuar, ¿verdad? Con aquellos principios personales que debemos de tener. En este sentido, entonces, la doctrina lo clasifica a como derecho natural. Voy a repetir. Es un derecho natural porque tiene que ver con el ser, con mi persona, con mi moralidad, con mi conducta que debe de regir en medio de las personas que me rodean, ¿verdad? Excelente. Entonces, dicho de otra manera, es el conjunto de máximas fundamentadas en la equidad, en la justicia, en el sentido común, que deben de imponerse al legislador mismo y que nacen de las exigencias de la naturaleza biológica,
racional y social del hombre, del ser humano. Por eso se llama derecho natural. Es decir, es una norma de conducta mía que nace de mí, ¿verdad? De mi biología, de mi ser. Por ejemplo, usted tiene un derecho natural suyo, sus formas de conducirse. Y vamos a hablar de conductas psicológicas, por ejemplo, que es el estudio de la conducta del ser humano. Unos son contentos, otros son serios, otros son platicones, otros son callados. Tantas formas de personalidad que nosotros tenemos. Ese es nuestro derecho natural. Y mi derecho natural es el que expongo a los demás. Por eso que hay gente que dice, ese muchacho es bien callado, ese muchacho es hablantín, muchacho es educado. No, ese muchacho no tiene nada de educación. Entonces, ese derecho natural que tiene que ver con mi moralidad, con mi forma de conducirme hacia el resto de las personas. Muy bien. Cuando hablamos de derecho positivo, el derecho positivo es aquella norma jurídica, ¿sí?, que se encuentra en vigor, que se encuentra en acción la norma ahorita, ¿verdad? En un lugar y en una época determinada. Si hablamos de un lugar, hablemos de El Salvador. El derecho positivo es cuando una norma se encuentra vigente, pues. Vamos a hablar del Código Tributario. El Código Tributario es una ley. Es un derecho positivo, porque es una ley que ahorita está en vigencia. Existe esa ley. Y se rige para todos los salvadoreños, para el territorio de El Salvador. Y cuando dicen una época determinada, es que ahorita está en vigor. No se sabe hasta cuándo. Creeré de que va a ser siempre mientras exista la obligación de dar los tributos, ¿verdad? De pagar los impuestos. Porque si yo no pago impuestos, puedo tener problemas con la ley. Por ejemplo, ahí estaban las noticias, usted ve noticias, el ministro de Hacienda llega a Fiscalía y dice, aquí traigo el listado de los que no han pagado los impuestos, de los evasores. Entonces se está refiriendo a ese código tributario, a esa ley, que está en vigor, por eso es positivo, porque está vigente, pues existe, por eso se llama derecho positivo. Y existe en un lugar determinado, es decir, en este caso en El Salvador, porque las leyes aplican en el territorio nacional. Hay otras clases de leyes que son así como las normas municipales que aplican para el territorio municipal nada más. Pero ya una ley en el amplio sentido de la palabra está vigente, está viva, por eso se llama derecho positivo, porque la ley existe, está viva en el territorio salvadoreño y en la época en la que estamos. Bien. El derecho objetivo, ¿verdad? Es ese conjunto de normas o de leyes que se encuentran en los códigos, que está escrito ahí, ¿verdad? Entonces, necesariamente se dirige a los valores u objetos tutelados por la ley. Es decir, ¿qué es lo que está defendiendo esa ley? Si estamos hablando del Código de Trabajo, esa ley está defendiendo el derecho de los trabajadores y también a los patronos. Entonces, esa ley es aplicable para esa materia laboral. Tenemos, por ejemplo, el Código de Familia, que habla solamente de ley en familia. Entonces, si el patrono me despide, no puedo ir a aplicar la ley de familia. No, ¿verdad? Tiene que ser el Código de Trabajo. Por eso es que el derecho objetivo es aquel que está integrado en los códigos, el derecho que está plasmado en esos libros, ¿sí? Y entonces esos derechos que la ley tutela vienen a resguardar. La ley resguarda, la ley vela, la ley cuida esos derechos que yo tengo como persona. Como trabajador tengo mis derechos. Entonces eso es lo que está tutelando la ley y ese es el derecho objetivo, ¿verdad? Entonces, lo que sucede con el derecho objetivo es porque está escrito ahí, está en un código, existe. Por eso se llama objetivo. Y es un conjunto de normas imperativas y atributivas. ¿Por qué imperativas? Porque es de ley, es de imperio su cumplimiento.
Y atributivas porque el Estado se atribuye el derecho de gobernar mediante las leyes como tal. Bien interesante. Vale. Entonces, lo que sucede con el derecho objetivo es que imponen deberes, ¿verdad? Deberes dentro de las esferas determinadas. En materia de trabajo, el deber del patrono, el deber del trabajador. En materia de familia, los deberes de los padres, por ejemplo, los deberes de los hijos. En materia de ley tributaria, por ejemplo, tributos, los deberes del ciudadano de pagar sus impuestos. Por eso se llama derecho objetivo, porque imponen deberes correlativos, ¿verdad? Atributivos e imperativos en materias determinadas, ¿sí? Dentro de esa esfera como tal. Entonces, lógicamente la ley, pues ya lo dijimos, que una de las fuertes características que tiene es el estricto cumplimiento. Es obligatorio cumplir esa norma. Es obligatorio. Porque entonces, ¿para qué estudian las leyes? Imagínese llegar a un trabajador a demandar a un patrono que lo despidió y el juez le dijera, mira, la verdad es que no le puedo hacer nada al patrono. No, pero es que la ley dice, no, si no, ¿y qué tal si el patrono no quiere cumplir la ley? Pues, ¿qué puedo hacer? Qué feo sería eso, pero no. El espíritu del legislador es precisamente crear esa ley para que sancione mis malas conductas y esa ley me obliga al cumplimiento de esas conductas y al pago por esas conductas. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Muy bien. En cuestión de derecho subjetivo, ¿ya? Aquí vamos a hablar de esas facultades reconocidas a los individuos, la facultad que yo tengo, el derecho que me asiste de reclamar por medio de esa ley. ¿Ya? Por ejemplo, yo como trabajador me despiden. Entonces, yo sé de que hay una ley que me ampara. Entonces, cuando hablo de derecho subjetivo, es que yo reconozca como persona que hay una ley que ampara mi pretensión. Por ejemplo, cuando alguien le debe a usted y no le paga. Entonces usted dice, ¿cómo le cobro a este fulano estos 100 pesos? El derecho subjetivo es lo que usted cree dentro de sí. Y usted dice, hay una ley que a mí me ampara para cobrarle. Ese es mi interés, ¿verdad? Interior. Y usted dice, hay una ley que me ampara. Podría ser el Código Civil y Mercantil. Yo tengo una letra de cambio o tengo un documento que me firmó el fulano cuando le presté dinero. Entonces, en mi mente, pero se llama subjetivo porque es algo mío, estoy creyendo de que hay una ley que puede amparar mi derecho a recuperar esos $100, ¿verdad? Y ese derecho subjetivo, lo que yo siento por dentro, es lo que me hace accionar el aparato judicial, ¿sí? Poniendo alguna demanda para materializar ese derecho que yo creo internamente que me asiste. ¿Ok? Por ejemplo, alguien va en el tráfico, le golpearon su carro. Internamente en el momento piensa, si este me golpeó el carro, tiene que arreglármelo. Entonces, ese derecho subjetivo que está pensando de usted, está saliendo, lo que usted está diciendo es, yo sé que hay una ley que va a obligar a este a pagarme. Entonces, cuando usted acciona el aparato judicial a través de la ley de tránsito, materializa su derecho, y si este fulano le pegó a usted y él tiene la culpa, el derecho materializado, el juez lo hace obligatorio. Entonces, el derecho subjetivo es lo que usted cree de que le asiste. O sea, así. Entonces, ahí hay un tratadista que se llama Edgardo Peniche López. Son abogados que
pensadores que escriben ahí. Y ellos dicen que es la facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de esa norma. Vean, de esa norma. Fíjense que yo les comentaba al principio que yo ahí estoy trabajando en la Universidad Evangélica en el Centro de Práctica Jurídica. Ahí nos llegan casos de necesidades de personas. Por ejemplo, llega una señora con un niño y dice, mire, este niño tiene papá, pero el papá nos abandonó. Y yo quiero que ese papá me dé una cuota para este niño. Entonces ella dentro de sí está creyendo que tiene un derecho. Y en verdad lo tiene. Entonces, desde el momento que la persona cree que tiene un derecho sobre algo, eso es subjetivo, ¿verdad? Porque la persona dice, no, es ese derecho, ¿ya?, que tengo yo de pedirle dinero, dice la señora, a mi marido, para que le dé de comer a mi hijo. Entonces, ese derecho subjetivo lo puede volver objetivo y yendo a un juzgado de familia, le pone la demanda. Mire, señor juez, este fulano no me ayuda para la leche del cipote, ¿verdad? Y viene el juez y obliga al padre, le dice, mira, le vas a pagar unos 300 pesos mensuales para que el cipote coma. Y ya hemos tenido casos de padres irresponsables que dicen, ve, yo ni trabajo, no le pago. Ah, ¿no le va a pagar? Pues no, no le pago. Vaya, pues. ¿No vas a cumplir? No, no voy a cumplir. Y muchos los han metido presos por incumplimiento a los deberes familiares, porque la ley es obligatoria, ¿sí? Entonces, precisamente cuando hablamos del derecho subjetivo, es el derecho que yo creo que tengo para poder reclamar algo que me asiste. Es el derecho que usted tiene. ¿Vea? Por ejemplo, usted dice, yo soy estudiante. Hay una ley de la carrera docente, hay una ley también de la carrera, es decir, de lo que es el sistema educativo, hay leyes, fíjese. Entonces, usted como estudiante se inscribe en esta materia de legislación y en otras materias. Y usted está pagando porque le den clase. Entonces, usted dice dentro de sí, yo tengo derecho a que me den clases. Pero vengo yo y le digo, hey, muchachos, no vamos a recibir clases, ¿verdad? Y nos vemos hasta allá en noviembre, cuando terminemos el ciclo. Entonces usted dice, bueno, y no me va a dar clases. No, hombre, al terminar el ciclo allá solo te pongo 10 al final. Y no va a dar clases. No, no vamos a dar clases. Así, déjalo. Entonces usted dice dentro de sí, yo tengo derecho que me dé clases, pues. Entonces ese es el derecho subjetivo. Lo que yo creo que es un derecho que me asiste. Entonces usted lo materializa cuando usted se va y demanda. Va al decanato y dice, vengo a demandar a este señor de legislación porque no me da clases, por ejemplo. Entonces ese derecho usted lo está poniendo en práctica. Entonces, por eso se llama derecho subjetivo. ¿Sí? Veamos entonces lo que es el derecho público. El derecho público también es conocido como un conjunto de normas jurídicas que vienen a regular las relaciones del Estado. Fíjese bien, como un ente soberano con los ciudadanos y con otros estados. Se llama derecho público porque está regulando las conductas del Estado. Ahí vemos, por ejemplo, la ley orgánica de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia, la ley orgánica del Ministerio de Salud, por ejemplo. Todas esas son leyes que regulan las acciones de aquellas personas que están relacionándose con el Estado. ¿Ya? Como un ente, el Estado es una persona jurídica. Es un ente. ¿Sí? Entonces, del derecho público yo lo voy a usar también para ejercer mi derecho como tal. Por ejemplo, me despiden de la Asamblea Legislativa y digo, ¿y por qué me han despedido esto? Por gusto. Me voy entonces y pongo una demanda o un amparo, por ejemplo, podría ser. Entonces estoy tocando el derecho público de tal manera de que el Estado como tal eche a andar ese conjunto de normas jurídicas. Entonces, lo que se relaciona con el Estado es derecho público, ¿sí? Que son las acciones que el Estado comete.
Pero también tenemos lo que es el derecho privado. Y el derecho privado encierra aquel conjunto de normas que se relacionan entre personas particulares. Entre personas particulares. Por ejemplo, un derecho privado. Yo hago un contrato con usted de alquiler de casa. Y yo le digo que usted, bueno, yo le digo a usted que le voy a estar pagando $100 mensuales por el alquiler. Y solo le pagué los 2 primeros meses y de ahí para allá ya no le pagué. Y usted como dueño de la casa dice, hey, ¿qué le pasa a este inquilino que no me paga? Entonces, cuando usted va y demanda al inquilino que no paga, a través de la ley de inquilinato, así se llama, usted está moviendo lo que es el derecho privado, porque estamos trabajando con normas que rigen las relaciones entre personas particulares, entre usted y yo. Por eso el derecho es privado. Y el derecho es público cuando tiene que intervenir el Estado, cuando es con el Estado la relación, alguna institución del Estado. Pero cuando es entre personas particulares, el derecho se conoce como derecho privado como tal. ¿Ok? En este sentido, ahí vemos la diferencia. En uno, son personas así como nosotros particulares. Yo tengo que hacerle un reclamo a usted, lo demando, es un derecho privado. Pero yo tengo que hacerle un reclamo al Estado, al gobierno, demando al gobierno, entonces ya tiene que ver con derecho público. Entonces, para ver como una distinción entre lo público y lo privado, ¿verdad? No hay como una doctrina fehaciente que le ponga como una frontera entre uno y otro, ¿verdad? En lo particular se maneja casi igual, pero en aspecto ya de pedagogía, o sea, de estudio, de aprendizaje, la diferencia está en que el derecho privado es una relación entre personas, un conflicto entre personas particulares como nosotros. Y el derecho público es cuando ya el conflicto ya entra en las esferas del Estado, ¿verdad? Esto es lo que sucede ahí. Hago otra pausita por si tiene alguna pregunta que hacerme. Pregunten ahorita. Lic, o sea que podríamos clasificar como derecho público esto que está pasando de la ley de agua. Sí, sí, porque es una ley que emana y que va a regir las acciones del Estado. La ley de agua es un derecho público porque, vaya, un ejemplo, no he leído, solamente he tenido así unos vagos conocimientos de lo que la ley va a decir. Pero, por ejemplo, dice uno de los artículos que la ley, les dice el artículo de la ley de agua, por ejemplo, que el agua nos pertenece a todos los salvadoreños y que no se puede privatizar. Entonces, en cuanto a lo que es el derecho público, esa ley le está obligando al Estado a que no vaya a vender el agua a empresas particulares que sean las que exploten los pozos, por ejemplo. Entonces se vuelve derecho público porque amarra al Estado a que no haga ciertos movimientos que tengan que ver con los bienes que son públicos. Fíjense que eso del agua, por ejemplo, es una ley que hace 20 años tendría que estar. Y hasta ahorita están metiendo a discusión eso. Los funcionarios anteriores no veían ellos como escabroso el terreno al meterse a armar una ley por un montón de restricciones que la ley pueda ponerle al Estado. Intereses políticos, económicos y lo que sea. Hoy que ya está en discusión esa ley, habría que ver, pues ya cuando la aprueben, que el Estado mismo debe de sujetarse a cuidar un recurso que no es de particulares, no es del Estado, sino que de todos nosotros como pueblo. Entonces, obliga al Estado. Entonces, se vuelve un derecho público. ¿Preguntas? Vaya, cuando hablo de derecho privado, ¿quién levanta la mano y me dice un ejemplo de derecho privado?
podrían ser como, Vamos a ver. no se podría decir leyes, pero sí como un manual de convivencia dentro de una empresa. Que Sí, que le llamamos ese manual, también es conocido como el reglamento de la empresa. El reglamento de empresa. Ajá, que Ajá. si un empleado le llega a incumplir, digamos, maltratando verbalmente a otro empleado, se puede llegar a una discusión interna. El reglamento de una empresa es derecho privado, que tiene que ver únicamente con el trabajador y con el empleador. No más. Es más, por ejemplo, Asdrúbal, es verdad. Asdrúbal, excelente. Asdrúbal trabaja para una empresa X. Y como ya firmó contrato, el derecho se vuelve privado entre Asdrúbal y la empresa X. ¿Será que el resto de ustedes, como estudiantes de legislación, tienen que ver con ese derecho? No, ¿verdad? Solamente Asdrúbal y la empresa, porque entre los dos, se vuelven ley el pacto que han hecho. Y ese es un derecho privado. Ok. No rige para todos, ¿verdad? Sino que para las personas en particular, dependiendo del contrato que firmen o de los pactos que hagan. ¿Ok? ¿Qué más? Otro ejemplo. Bueno, entonces estamos bien por ahí, va. Vamos a ver entonces, caminando con el contenido del programa, vamos a ver entonces cuáles son las fuentes del derecho. Fíjense que cuando hablamos de fuentes, siempre que hablamos de fuentes, vamos a que se nos venga la idea, la palabra fuente del derecho, que se nos venga como idea origen del derecho. Origen del derecho, de dónde nace el derecho. Entonces, cuando hablamos de fuentes del derecho, siempre vamos a decir de dónde viene el derecho, de dónde nace, de dónde se forma el derecho, cómo surge el derecho. A eso le vamos a llamar fuentes del derecho. Entonces, el derecho nace, surge o viene de 3 lugares. En primer lugar, le vamos a llamar fuente formal. En segundo lugar, le vamos a llamar fuentes materiales o reales. Y en tercer lugar, las fuentes históricas. ¿Ok? Fuentes históricas. Entonces, el derecho nace a través de la formalidad. El derecho nace de forma material o real. O el derecho nace en virtud de una historia. Son 3 fuentes que vamos a ver. Cuando hablamos de las fuentes formales, fíjese bien, acá, vamos a decir que el derecho nace, oiga bien, por medio de la ley que se crea en la Asamblea Legislativa. Segundo, el derecho puede surgir a través de una costumbre. También el derecho, la legislación puede surgir mediante la jurisprudencia. Y otra fuente del derecho formal es la doctrina. Es la doctrina. En este sentido, repito, cuando hablo fuentes del derecho, es decir, ¿qué da origen a ese derecho? Y ya dijimos que lo que da origen a ese derecho son fuentes formales, son las fuentes materiales o reales, o podría ser también un origen histórico. Si esta fuente del derecho, ¿verdad?, formal se crea a través de la ley, se puede crear a través de la ley, se puede crear también a través de la costumbre. La ley formal se crea a través de la jurisprudencia, nace a través de la doctrina también. Entonces ahí vemos 3 fuentes
tres fuentes importantes de cómo es que nace el derecho. Y dentro de estas tres fuentes, que son bien importantes, son las fuentes formales. Y cuando hablamos de las fuentes formales, aquí entra la ley, la costumbre, jurisprudencia y la doctrina. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas para que tengamos más claridad. Fíjese bien. ¿Cómo surge el derecho? ¿Ya? ¿De dónde nace? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo inventó? Pues, en primer lugar, decíamos que mediante las fuentes formales, el derecho formal. ¿Qué es el derecho formal? Es la forma de hacer leyes mediante instrumentos o documentos, ¿verdad?, que se convierten en normas jurídicas y que media vez sea válida, esta norma jurídica se vuelve obligatoria. ¿Para quiénes? Para las personas, para toda una sociedad determinada. Entonces, cuando usted oiga hablar de fuentes del derecho formal, tráigase la idea de que son aquellas que se crean a través de documentos. Aquí dice instrumentos. Cuando, vaya, por ejemplo, en materia de derecho, usted oye la palabra instrumentos, ¿verdad? Esta palabra instrumentos, no vayan a creer en derecho que son la guitarra, el teclado, no, vea. Nosotros conocemos como instrumentos musicales esos, pero en derecho, en materia de ley, cuando hablamos de instrumentos, estamos hablando de documentos, pues, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir que son documentales, o sea que se nace a través de la hechura de un documento que se llama ley. El código de trabajo, el código civil, código de familia, el código penal, código civil y mercantil, la ley de tránsito y todas estas, porque están escritas en un documento, por eso es que se llaman fuentes del derecho formales, porque el derecho no está en el aire. Por ejemplo, si yo le digo a usted, mire, a partir de las 8 de la noche está prohibido que usted salga a la calle. Y la gente dice, hey, ¿qué pasa? ¿Quién dice eso? Yo lo estoy diciendo. Pero mire, ¿y eso dónde está escrito? ¿En qué documento? ¿En qué ley? No, yo lo estoy diciendo. Eso no vale. Eso es ilegal. Por eso es que la fuente del derecho formal es aquella que se encuentra escrita en un documento. ¿Para qué? Para crear condiciones jurídicas de validez, para que tenga valor esa ley y para que esa ley sea obligatoria para una comunidad determinada. Vamos a un ejemplo. Vaya. Acabamos de oír todos de que el gobierno acaba de dictar una ley el miércoles recién pasado. Y dice esa ley, que nace de a petición del Ministerio de Salud, dice esa ley de que están prohibidas las reuniones con grandes asistencias de personas. Ahí tenemos el ejemplo de los estadios, las fiestas patronales, aglomeraciones de personas en las calles y todo eso. Esta ley está escrita, por eso es que esta ley es de derecho formal, porque ya está escrita en un documento y como fue aprobada hecha por la Asamblea y aprobada por el presidente, se vuelve válida, la ley se vuelve válida y se vuelve obligatorio. Ese es el ejemplo de una ley formal. Se llama ley formal precisamente porque se encuentra plasmada en un código que ha pasado por todos los procedimientos legales para crear esa ley. ¿Ya? Y así, en las noticias usted ve que se creó tal ley, ¿vea? La ley de agua que decía el compañero.
para que esa ley de agua tenga validez, ahorita no vale, la están estudiando, tiene que quedar plasmada en un documento, aprobada por la Presidencia de la República y publicada en el diario oficial. A esa ley le vamos a llamar derecho formal, porque está plasmada en un documento con validez. Por eso se llama fuente del derecho formal, que nace a través de esa ley escrita. Sí. Bien, entonces esa fuente formal de ley, ¿verdad?, se considera una norma de derecho que ha sido, oiga bien, pasada por los procedimientos de creación, dictada, creada por la Asamblea, promulgada, sancionada por el presidente, ¿verdad? Y no necesita el consentimiento de las personas, miren. Por ejemplo, esta ley, vaya, de agua. Es decir, la Asamblea no está buscando si el pueblo la aprueba o no. Ya dijimos que la ley es heterocompositiva porque quien la hace es el Estado y el destinatario es el pueblo. Va para nosotros. Entonces, la formalidad de la ley es que no necesitan aprobación del pueblo, sino que la procese la Asamblea Legislativa y el presidente la apruebe. Media vez se den esos pasos y se publique, esa ley es formal porque queda escrita en un documento. Y sigue el consentimiento de los individuos, pues, ¿verdad? Y esa ley que se crea debe de tener la finalidad del encauzamiento de la actividad social hacia un bien común. Todas las leyes que se hacen deben de hacerse con la finalidad de buscar el bien común. Todas las leyes. Ese es el objetivo. Entonces, por eso es que se llama fuente formal la ley. Ahora veamos la fuente formal costumbre. Esto se define, es decir, porque se da mediante la costumbre, como el resultado de aquel o del procedimiento jurídico de creación en el que un conjunto de actos considerados como repetitivos por un órgano que lo está aplicando, ¿verdad? Un acto repetitivo se encuentra formando una disposición o pauta de conducta, un acto repetitivo. Entonces, como ese acto se volvió repetitivo, ya la gente lo practica por costumbre, no por ley, después se vuelve ley. Después se puede incorporar en el documento y se crea la ley, ¿verdad? Entonces, la ley en formal. Disculpe, licenciado, dígame, ¿conoce algún ejemplo que vaya dentro de la fuente formal de costumbre? Un ejemplo de cuál me dice. De esta que está hablando ahorita. Un ejemplo. Costumbre. Va, de la costumbre. Va. En materia, y que esto es aplicable para ustedes, en el Código de Trabajo se han creado leyes que han nacido de la costumbre. Va. Por ejemplo, las prestaciones laborales. Las prestaciones laborales, unas ya ahorita son leyes que ahí están escritas en el código que deben de otorgarse a los trabajadores y otras que no. Vale. Por ejemplo, que una empresa diga, mire, señor empleado, fíjese que cada último de mes le voy a regalar una canasta básica para su familia. Eso no está escrito en la ley. Que sea obligatorio que el patrón lo dé. Pero al patrón se le ocurrió de buena gente estarla dando. Con los días o con el tiempo de estarlo haciendo, esa costumbre se vuelve en materia de laboral, se vuelve ley, fíjese. Entonces viene el patrón y le dice, mira, Asdrúbal, tengo ya un año de estarte dando los víveres cada mes, pero por cuestión de la pandemia, ya no los voy a seguir dando porque no puedo. Entonces, Asdrúbal tiene ahora el derecho de exigirlo porque esa costumbre se volvió ley.
Sí, pero es que no está en el código. Sí, pero como usted me la estuvo dando por costumbre, ahora se vuelve ley y me la va a dar. Entonces, podemos demandarlo a través de un juzgado de lo laboral y decir, mire, fíjese que este señor ya no me está dando la canasta. Y el señor puede decir, no, pero en el contrato no dice, en el código no dice que tengo que estar dando una canasta. Sí, pero como ya comenzó y esa costumbre de estármela dando y dando y dándola, al final, de forma repetitiva, constante en el tiempo, a eso se llama costumbre. Entonces después el juez va a obligar por ley al patrono a que no le quite esa prestación que se está dando. ¿Sí? Entonces así es como nacen también las leyes, por la costumbre, por algo que se está dando repetitivo, que creemos que está en la ley, pero no está, pero lo hacemos por costumbre. ¿Estamos bien, Asdrúbal? Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, así es como también la ley se forma, ¿verdad? A través de se crea por la asamblea o a través de la costumbre, ¿verdad? Ya queda plasmado, ¿verdad? Vamos a hablar de la fuente formal, jurisprudencia. Ya van a ver cómo funciona también esto. Cuando hablamos de jurisprudencia, resulta que es el conjunto de estudios e interpretaciones que se le hace a una ley por parte de un juzgado. Por ejemplo, en el juez de lo laboral, crea obligatoria la entrega de la canasta básica, que se inicia por costumbre y ahora es ley, pero ya hay una sentencia donde el juez avaló eso. Así como esa sentencia, vamos a buscar otras sentencias similares y ese conjunto de sentencias se llama jurisprudencia. Que yo puedo alegar y decir, si el juez X en tal fecha resolvió de esta manera, pues yo le pido a usted, señor juez, que también a mí me resuelva de esta misma manera. A eso se le llama jurisprudencia. Es como cuando usted le dice a su mamá, mamá, ¿y por qué a este le diste 10 pesos y a mí no me querés dar, vea? A mi hermano. Entonces, si la mamá le está dando a su hermano 10 pesos y usted los está reclamando, y usted dice, ¿por qué a él se los das y por qué a mí no? Entonces la mamá sabe de que si se los está dando a Pedro, también va a ser obligatorio que se los dé a Juan. Que si le compro un par de zapatos a Juan, va a tener que comprarle también a Pedro. Entonces, así funciona más o menos la jurisprudencia. Si un juez resolvió en una línea determinada, pues así voy a pedirle yo a cualquier otro juez que también me resuelva igual. Entonces, la jurisprudencia se vuelve la interpretación que de la ley hacen los juzgados, ¿ya? Cuando han sido aplicadas en otro juzgado, me las pueden también aplicar a mí también. Y eso se vuelve ley mediante la jurisprudencia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Crea jurisprudencia, quiere decir de que son las sentencias que los jueces han creado y las han dejado ahí archivadas. Eso se llama jurisprudencia, el conjunto de sentencias o resoluciones que como así resolvieron en otra ocasión, yo pido que a mí me resuelvan igual. Entonces se vuelve ley por jurisprudencia, por conjunto de resoluciones dictadas con anterioridad, pero que yo las puedo utilizar para mi caso también. Y hoy en día los abogados usamos este tipo de métodos como para reclamar también derechos, ¿verdad? De los clientes. Y uno le dice al juez, mire, en la resolución de fecha tal, el juez de tal lugar resolvió de esta manera. Así es que así le pido yo también que me resuelva. A eso se llama jurisprudencia, ¿verdad? Cuando hay otras sentencias y que yo me baso a esas sentencias para buscar de que se me resuelva a mí también. También tenemos la doctrina. La doctrina la tenemos, ¿verdad? Como una fuente formal del derecho. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es el conjunto de opiniones que un abogado da, ¿verdad? Que los conocedores del derecho estudian. Entonces, a eso se le llama doctrina. Son opiniones,
críticas y estudios que hacen los autores del derecho, ¿sí? Si bien es cierto, la doctrina no tiene valor legal alguno, pero sí ayudan a esclarecer, a fundamentar o apoyar una decisión del juez, ¿verdad? Eso sí es importante, ¿verdad? Entonces, también consideramos como doctrina todos los libros y leyes que existen en el derecho. Si hablamos de la carrera de ustedes, administración de empresas, ¿ustedes han oído hablar de Kunz y O'Donnell? Sí. ¿De George Terry? ¿Cuántos han oído hablar de George Terry? A estos se les considera los padres de la administración. Y estos han hecho libros. Por ejemplo, toda la bibliografía que usted usa en su carrera, a eso le vamos a llamar doctrina, que son los comentarios. ¿Qué es la bibliografía? Son libros donde aparecen comentarios de tratadistas, por ejemplo, de administradores de empresas, expertos en lo que es la mercadotecnia. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted va y estudia los libros de estos expertos en mercadotecnia, los expertos en administración de empresas, libros de contadores, por ejemplo, de auditores, que le van a ayudar a usted a conocer más formalmente el contenido de su carrera. Así es esto en el derecho. En el derecho tenemos libros que hablan de los temas que estamos hablando. Lo que yo estoy dando ahorita es doctrina. Toda esta enseñanza que les estoy dando es doctrina. Entonces, la doctrina no es más que el conjunto bibliográfico de opiniones, de temas que encontramos en libros de autores que son expertos en esta materia. Entonces, a eso se le llama doctrina. ¿Okay? Doctrina. Muy bien. Vamos entendiendo, ¿verdad, jóvenes? Ok. Las fuentes del derecho materiales o reales. ¿Cuáles son aquellas fuentes materiales o reales? Son aquellos que determinan el contenido de la norma jurídica, ¿verdad? Necesidades de una comunidad que delimitan el contenido y el alcance de la norma jurídica, ¿verdad? Son pues todos aquellos fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho. Vamos a ver. Si ustedes tuvieron conocimiento, por ejemplo, en El Salvador se creó una ley que se llama Ley de Proscripción de Antipandillas. Esa ley se creó cuando nacen las pandillas. Las leyes se van creando por la necesidad de la sociedad. Entonces, esa es una fuente material o real. Cuando la ley se crea por la necesidad de la sociedad que en el momento está. Y como aquí nacieron pandillas, se creó una ley antipandillas. Entonces, esa ley es una fuente de derecho material o real. Es decir, que se crea en virtud de la necesidad de un acontecimiento social. Así de fácil. ¿Ya? Ahora veamos las históricas, fuente del derecho histórico. ¿Ya? También tomando en cuenta documentos históricos, ¿ya? Que hablan o se refieren al derecho, basados en libros, escritos, tratados, periódicos, que hablan de acontecimientos que han venido surgiendo en la historia de la sociedad y de ahí puede surgir una ley. Como decía el compañero, la ley de aguas. Aquí a través de la historia se necesita porque hay escritos, hay tratados, hay libros, hay noticias con relación al agua, que unos dicen que quieren privatizar, dicen que no debe de privatizarse. Entonces se ve necesario, y en eso están ahorita en esa discusión, de crear esa ley que proteja ese bien común de todos. Entonces quiere decir de que por la historia que se ha traído es que ha nacido esa ley. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, por qué se creó la ley contra la violencia intrafamiliar. Porque en El Salvador históricamente se ha venido viendo de que los hombres les pegan a sus mujeres, por ejemplo.
Es una realidad social. Entonces vienen los legisladores y dicen, no, hay que crear una ley que cuando hayan este tipo de problemas entre familias, la ley los ponga quietos. Entonces la ley se creó por esa historia que ha venido de años, de que acá entre esposos se agarraban a trompones. ¿Verdad? Que el marido le pega a la mujer y que la mujer no tiene que decir absolutamente nada y que porque es mujer tiene que aguantar. Eso no es cierto. Entonces las leyes de ese carácter histórico se crean en virtud de que la necesidad social permite y exige de que hay que crear una ley. Por ejemplo, hay una ley que se llama Ley en contra de la discriminación de la mujer. Esa ley fue creada históricamente porque la mujer es más vulnerable que el hombre y el hombre en su machismo, en su fuerza, siempre ha podido más que una mujer. Entonces la mujer ha sido maltratada, golpeada y insultada. Y como es mujer, si me opongo me va a pegar, dice, no tengo fuerzas. Entonces, históricamente, por todo eso que se ha venido dando, se crea esta ley y hoy cuidadito con andar tocando a una mujer. Cuidadito. Incluso, ¿sabían ustedes que es peligroso ahora enamorar a una muchacha? Los piropos que nosotros decimos en El Salvador, eso es un delito ahora. Si usted le deja ir un piropo a una joven y se siente ofendida, se va a ir a la policía. Mire, ese señor que está ahí me dijo que mi cielo, porque tengo cheles en los ojos, por ejemplo, porque tengo nubes en los ojos, me ofendió. Me discrimina porque tengo los ojos así como atravesados. Entonces, históricamente se crea esa ley por todo eso que se ha venido dando. Hoy la mujer no, una cosa chiquita que le haga el marido a un hombre en la calle inmediatamente. Un acoso, por ejemplo. Un tocamiento indebido. La mujer puede ir y quejarse. Pues. Entonces, ¿por qué? Históricamente ha habido la necesidad de crear esa ley para regular esas conductas de respeto a los niños también. De ahí se crea la ley, aquella ley que se llama Letina, ¿verdad? Ley de protección integral. ¿Para qué? Para proteger a los menores de 18 años, que ahora según la ley ya no se puede decir menor de edad, porque dice la ley que es discriminativo y se tiene que decir niña, niño o adolescente. Y para eso se crean las leyes de forma histórica. De ahí es donde nace una ley, históricamente. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Va a subir la presentación. Okay. Casi no le oí a Asdrúbal. Sí, va a subir la presentación. Sí, sí. Bueno, gracias. Todas las, sí se las subo siempre. Esta clase queda grabada y se la subo a ustedes, la van a encontrar en la plataforma. También y tengo otra. Positivas también. Pero yo me puedo inscribir hasta el viernes en la carrera. Quería saber si anterior a esta ya había dejado alguna actividad. No, como vamos comenzando, solo parece que hay un foro ahí en la plataforma. Y actividades que les dejé, aunque se las cuente por este medio, siempre se las subo a la plataforma hoy, para que ahí ustedes revisen si hay alguna actividad, algo que hacer y lo vayan haciendo. Bueno, ¿verdad? Gracias. Así que no hay problema. Ok. La recomendación de siempre. En el chat del grupo. Brando. Solo un comentario. Brando. En el chat del grupo voy a dejar el link de invitación para el grupo de la materia en WhatsApp. Para el que se quiera unir, clique ahí desde su celular y se va a poder unir. Ok. Excelente, Brandon. Gracias. Ahí está el chat para que ustedes puedan, el link para que ustedes se puedan unir al chat ese ¿cómo se llama? Al grupo que tenemos en WhatsApp. Lo tenemos el grupo con la intención de estarnos comunicando cualquier cosa que sea urgente. Alguna pregunta que ustedes tengan, consultas. Usted me escribe en el WhatsApp, inmediatamente yo le contesto porque ahí ando a la mano el teléfono. O algo, pues, alguna necesidad. Hoy les escribí por ahí, les dije, señores, a las 7 nos vemos. Y cuestiones así, ¿verdad? Para que estemos en contacto. Recomendarles siempre revisar la plataforma
Y acuérdense que los días jueves, el jueves pasado tuvimos la clase como videoclase, es decir, se llama clase asíncrona. Esta que estoy dando ahorita se llama clase sincrónica. Y la clase del jueves es asíncrona o asíncrona, algo así. ¿Verdad? Que no se reúne usted a través del Zoom, sino que se va a la plataforma y ahí está ya colgado el video de la clase de ese día. Así hicimos el día jueves, ya usted a las 7 de la noche se mete a la plataforma todos los jueves y ahí está contemplando la clase usted. Y si quiere retrocederla, vuelve otra vez para adelante. Esas son las ventajas de las videoclases. Ahí la vieron ustedes el jueves. Entonces, para Asdrúbal, los días, que es nuevo, ¿verdad? Los días martes a las 7 de la noche a través de Zoom. Y los jueves a las 7 de la noche, la clase del jueves, como es corta, más cortita, videoclase de forma asíncrona. ¿Ok? Para que ahí se metan los jueves no vengan el jueves al Zoom, sino que el jueves se meten ahí a su plataforma y ahí ven el videoclase. Perfecto. Si no hay más preguntas, estimados, vamos a llegar hasta acá con la clase. Agradecerles la atención y de los que tuvieron las cámaras encendidas. Aparecen acá porque dentro del cuadro de notas aparece uno que se llama socioafectivo, la participación y la asistencia de clases. Entonces los que tienen las cámaras encendidas es como que están adentro del aula y los que no la encienden como que no entraron, andan por los pasillos, ¿verdad? Así que eso es asistencia también, ¿ok? Hola, Jesús Chávez, ¿qué pasó? fíjese que mi computadora de escritorio no tiene cámara. ¿No tiene cámara? No sé cómo. Solo que el celular, pero ahí no veo. No, pero cualquier cosa, Jesús, siempre comuníquemelo porque yo ya me había enterado, yo sé que hay dificultades y que si no se puede resolver, ni modo, pues, ¿verdad? Pero sé que ahí están. Ajá, sí, usted me puede preguntar y aquí en la clase estoy. Ajá, excelente. Bueno, Bye. pasen feliz noche y el jueves métanse a las 7 de la noche a la plataforma, ahí va a estar la videoclase. Feliz noche, jóvenes, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Le puedo hacer una pequeña consulta al final de... Vamos a ver, hágala. Bueno, es algo privado. Bueno, entonces que se vayan todos. Ok, vamos a ver, ya se fueron. Es que fíjese que, bueno, por la cuestión de la consultoría que usted dice que ofrece la universidad, solo una pequeña pregunta. Fíjese que nosotros estamos dando un alquiler Ajá, a una empresa. La empresa nos paga, digamos, $800. mensuales. Pero, sí, mensuales. Pero digamos que ahorita nos están pidiendo, digamos que como favor o no sé, el punto es que ellos quieren disminuir impuestos o algo así y nos piden que solo les estemos facturando, siempre nos van a pagar la misma cantidad, pero que les facturemos solo la mitad, como para pagar menos impuestos ellos. Pero nosotros el crédito fiscal siempre se lo vamos a estar haciendo a 800, pero ellos en su contabilidad van a poner como que van a pagar la mitad, o sea, 400. Entonces, ¿qué tan legal o qué tan bien visto está eso? No es bien visto, Brandon, porque en una auditoría de que haga, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, si llegan a descubrir eso, hasta ustedes pueden tener problemas. Ustedes lo que pueden decirle a la empresa es, sí, fíjese que me gustaría ayudarles, pero nos da un poquito de miedo por cualquier auditoría que el Ministerio de Hacienda haga. Y los empresarios tienen que entender eso. Es más, usted le puede decir, fíjese que déjeme consultar con un abogado, por ejemplo. Después usted le da la respuesta y le dice, fíjese que nuestro abogado nos recomendó de que podemos caer en un perjuicio tributario si no reportamos nosotros esto. Entonces, por alguna auditoría que se pueda hacer. Ese es el problema. ¿Verdad? Y como uno no sabe, pues, ¿verdad? ¿Cuándo podríamos estar enfrentando y que no salgan las cuentas? ¿Verdad? Ese sí es problema.
Así que lo legal sería lo legal, ¿verdad? Que Ajá. lo que ellos pagan se les tiende, no sé si ustedes les dan crédito fiscal a ellos. Sí, sí, le extendemos. Ay, imagínense, entonces ustedes están registrados Sí, en el Ministerio de Hacienda. sí, sí, sí. Ajá. Entonces, ¿sabe qué es lo que hace el ministerio? Los auditores cruzan las cuentas de esa empresa y contra los créditos fiscales de ustedes para ver de que eso, Lo que como le nos dijera, estaban mencionando es que nos iban a pagar la mitad, ¿verdad? ajá, Pero como que les íbamos a estar firmando un documento. Desde el momento que me dijeron firmar, yo ya dije, está raro. Pero ajá, pero a saber para qué querían esa cosa firmada. sí, dígale a ustedes, mire, yo entiendo la necesidad de ustedes, pero el abogado nos aconsejó de que nos abstuviéramos por cualquier auditoría. Así de sencillo. Porque cuando ustedes estén en un lío, la empresa no va a llegar a sacarlos del lío. Les van a clavar una multa, son exageradas las multas, ¿verdad? Mejor no es como llevar las cosas legales y el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Mejor. Uno nunca sabe con las leyes. Gracias, Lee. Ok. Entonces esa era Bueno, mi duda. Muchísimas gracias. buenas noches, cuídese. Buenas noches. Buenas noches.